Chicas, el jefe nos ha mandado una nueva misión. Estén atentas al video. El mensaje es clasificado. No puede salir de esta sala. 注目、騎士のエンジェル隊。あなたの使命は、プラシティモルのデータベースに侵入することです。重大な矛盾が検出されました。従来の会計は、3つのパッケージの収益性について、私たちに嘘をついています。それは、私たちがお金を失っていると信じ込ませます。その目的は、ABC プロトコルを実行することです。会社の将来はあなた次第です。頑張れ、騎士エンジェルス。Comando central. Aquí Ángel. El enemigo, el método tradicional. Se ha infiltrado en Plastimol, aprovechándose de nuestras dos realidades opuestas, que son la línea PET de botellas PET de 500 y 1 litro, agentes rápidos y de alto volumen, y la línea HDPE, que es embotellado de detergente. Un agente pesado y más complejo. El error fue usar el volumen como una base de asignación. Identificamos una bolsa total de recursos fijos de 194,000 soles, incluyendo costos y gastos fijos, como sueldos, depreciación y seguros. Bajo la política tradicional no se analizó actividad por actividad, simplemente se aplicó una distribución rígida de 70% a costos de fábrica y 30% a gastos operativos. Aquí está el núcleo del problema. En el caso de los costos, se repartieron 143,000 soles en SID a todos los lotes fabricados. Al dividir el dinero, crearon una tasa única de 108,91 soles por lote. La consecuencia, un sistema muy rígido que no tome en cuenta la complejidad individual de la creación de los productos. Esta mentira contable arroja que el PET de 500 mililitros tiene una pérdida operativa de 2,439 soles. Esto llevaría a la gerencia a eliminar nuestro mejor producto. La agente María procede con la decodificación. Copiado. Para solucionar esta distorsión debemos activar el ABC. Ejecuté la primera etapa de asignación. Ahora dejamos de mirar la contabilidad como una simple lista de costos y gastos. Cambiamos la óptica siguiendo el principio teórico. Los productos no consumen recursos directamente, los productos consumen actividades y son esas actividades las que consumen los recursos. Resté el total de recursos que ascienden a 194,000 soles y dejé de verlos como sueldos o alquileres. Los transformé en cost pool. Analizamos lo que genera cada partida contable para asignarla a un centro de actividad específico. ¿Cómo lo hice? Usando drivers de recursos. Por ejemplo, el cost pool de mantenimiento y maquinaria. Tomamos recursos como el sueldo del técnico mecánico y la depreciación de la máquina sopladora. ¿Qué drive usamos? Seleccionamos las horas máquina, ya que el técnico asegura la disponibilidad operativa y la depreciación refleja el desgaste. Ambos se justifican por el tiempo efectivo del uso. Así logramos agrupar estos montos en actividades de manufacturera como soplado y moldeo. El cost pool logístico, aquí corregimos un gran error. Agrupamos recursos distintos, sueldo de jefe de almacén, alquiler de almacén externo e incluso la depreciación de la enfardadora. Aquí que drive usamos el movimiento de almacén. El costo no depende de cuánto producimos, sino de la complejidad logística. Recibir, mover y despachar. Esto nos permitió costear la actividad de traslado y almacenamiento, porque por sí sola se acumula de más de 7,193 soles. Convertimos una lista de 52 gastos ciegos en un mapa de 24 actividades operativas valorizadas. Este mapa reveló costos ocultos. La actividad formación de envases HDPE cuesta por sí sola más de 14,000 soles.
Antes el costo estaba camuflado. Ahora sabemos el precio real. Yarumi, el sistema es tuyo. Comando Central, aquí Yarumi reportando desde la fase 2. Hemos infiltrado la segunda etapa de asignación y detectamos cómo el enemigo, el método tradicional, manipulaba la información dentro de Plastimol. Su error crítico, asignar costos por volumen, ignorando la complejidad real de cada actividad. Este enfoque hacía que productos completamente distintos pagaran como si fueran reales. Activamos el protocolo ABC y comenzamos a rastrear la verdadera causa del gasto. Primera evidencia recuperada, la actividad recepción de materia prima. La política tradicional la distribuía por kilos, pero los registros operativos muestran que inspeccionar un lote cuesta lo mismo sin importar el tamaño del envase. Por eso aplicamos el driver número de entregas recibidas. El ABC corrige la distorsión, un evento, un costo preciso y justo. Segunda evidencia decisiva, formación de envase HDP. Esta actividad depende del número de cambios de molde, un proceso técnico, lento y costoso. Y aquí el fraude del método tradicional se hace evidente. La línea PET no realiza cambios y aún así cargaba costos que no le pertenecían. En cambio, la línea de detergentes ejecuta 30 cambios y absorben 16.356. El ABC revela el subsidio oculto. PET financiaba la complejidad del detergente. Como estos hallazgos, comando, confirmamos que el ABC no solo asigna costos, desenmascara la estructura real de la operación. Las líneas ya no compiten bajo una misma sombra. Cada una paga por lo que verdaderamente consume. Agente Ruth, queda abierta esta misión. Evalúe la eficiencia resultante. Afirmativo. Un buen espía no solo asigna costos, evalúa la eficiencia, en este caso la capacidad ociosa. ¿Estamos usando realmente todos los recursos por los que pagamos? En el costeo tradicional, si la planta trabajaba a media máquina, igual reparten los costos fijos entre los pocos productos producidos. Esto infla el costo unitario artificialmente, como si el sistema intentara embutir costos donde no corresponden. Con nuestro enfoque ABC aplicamos la norma de capacidad práctica. ¿Qué significa? Que la tasa de asignación se calcula dividiendo los costos entre la capacidad práctica disponible y no entre lo que realmente se produjo. Así logramos separar correctamente costo del producto y gastos por capacidad ociosa, que es ineficiencia pura. Caso real del análisis, revisamos la actividad paletizado y almacenamiento. La capacidad práctica era para 200.000 unidades. Los movimientos reales estuvieron por debajo. Tasa ABC de los productos absorbieron 18.079 soles, pero el costo total de la actividad era de 17.393 soles. La diferencia fue de 9.313 soles de capacidad ociosa. Lo mismo detectamos en inyección y soplado. Sumado todo, encontré una fuga de recursos importante. La capacidad ociosa total asciende a 23.081.83 soles. Esto es dinero que la empresa paga pero no utiliza. En el sistema tradicional, esos 23.000 soles se escondían dentro del costo de cada botella. Con ABC los aislamos y los llevamos directo a gasto del periodo, donde realmente pertenecen. En efecto, una limpieza total del costo unitario del PET de 500 mililitros. Tradicional cargaba aproximadamente con 109 costos fijos y ABC Real solo consume 69, alrededor de 69 soles. El producto sí era rentable, solo estaba pagando la factura de una planta medio vacía. Comando Central, aquí Ana, presentando el informe final. La imagen financiera de Plastimol ha cambiado por completo. Es momento de responder la pregunta clave. ¿Realmente estaba ganando o perdiendo dinero? Al comparar el método tradicional con el ABC, descubrimos que el sistema antiguo nos contó una historia equivocada. Primera revelación. El PET 500 mililitros, el supuesto perdedor, bajo el método tradicional apareció con una pérdida de 2.439, porque se le cargaban costos que jamás generó. Pero con el ABC la verdad se revela. El PET 500 mililitros produce una ganancia real de 45.885. No era un fracaso, era el motor económico que estaba siendo ocultado por una mala asignación de costos. Segunda revelación. El HDPE, detergentes, la falsa estrella. El sistema tradicional mostraba una utilidad de 54.181
pero esa cifra está inflada porque no asumía el costo real de su complejidad. Con el ABC, al reconocer sus 30 cambios de molde, su utilidad real desciende a 29.699. Sigue siendo rentable, pero ya no parece el héroe financiero que el sistema antiguo proclamaba. El ABC no reduce los gastos totales. La empresa sigue pagando los mismos 194.000 en recursos. Lo que cambia es la visibilidad. Ahora sabemos con precisión dónde se gastan cada sol y quién lo genera. Si hubiéramos seguido el método tradicional, habríamos cometido el error de eliminar el PET 500 mililitros con la información real. La estrategia es clara. 1. Defender el PET 500 mililitros, mantenerlo competitivo porque es el producto con mejor margen. 2. Optimizar el HDPE, reduciendo tiempos y costo de cambio de molde, porque ahí se fuga su rentabilidad. Comando central, informe concluido. El ABC reveló que el PET 500 mililitros estaba mal costado y en realidad es uno de los productos más rentables. Si seguíamos en el método tradicional, lo hubiéramos descartado por error, perdiendo más de la mitad de nuestra utilidad real. Conclusión 2. En la línea HDP descubrimos que consumía mucho más de lo que mostraba el sistema antiguo. Con ABC su utilidad cayó drásticamente, demostrando que la energía y el espacio están disparando en costos reales. Como tercera conclusión, el ABC también permitió aislar claramente la capacidad ociosa, mostrando más de 23.000 soles mensuales que no generan valor. El método tradicional ocultaba este desperdicio dentro del costo de los productos. El PET 500 mililitros recomendamos una estrategia agresiva de precios por volumen, ya que su margen real es sólido. Esto ayudará a aumentar ventas y aprovechar mejor la capacidad de la máquina. Con respecto al HDPE, estas botellas requieren una reingeniería urgente, ajustar precios o reducir el espacio que se usa en esta línea. Así se alineará el precio de venta con su verdadero costo operativo. Finalmente, la capacidad ociosa debe convertirse en ingreso mediante máquina o alquiler de espacio. Esto permite recuperar cada sol perdido y transformar ese costo hundido en utilidad directa para la empresa.